Cuando estudiamos las Escrituras, podemos ver algunas verdades que no son visibles a primera vista, que requiere un poquito de estudio, de observación, pero más que eso, que Dios nos enseñe. Porque como hemos dicho y hemos celebrado hoy, Dios es un buen Padre, y un buen padre tendrá cuidado de enseñarle a sus hijos. Un buen padre tendrá el cuidado para decirle a los hijos: esto es correcto y esto no es correcto, esto es verdad y esto es mentira. Esa es una de las tareas que tienen los padres sobre los hijos. Y yo quiero hablarte hoy del silencio como parte de una estrategia divina. Cuando Dios nos enseña que el silencio es algo que Él usa para darnos la victoria. Cuando nosotros llegamos a un nivel donde Dios nos puede enseñar, donde escuchamos al Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios puede abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, y podemos ver que en las Escrituras hay una verdad que es para nosotros. Creo en primer lugar que la mayoría de las personas nunca ha visto el silencio como una estrategia de Dios. Más bien el silencio se concibe como algo pasivo, algo negativo. Y cuando alguien se queda con la boca cerrada, las personas pueden pensar que es cobardía. El silencio se puede malinterpretar. Pero cuando hablamos del silencio como hijos de Dios, entendemos que es un silencio delante de Dios, que es delante de Él quien nosotros cerramos nuestra boca. Así que no podemos prestarnos a una mala interpretación ni considerar que el silencio es debilidad. Vamos a leer un pasaje un versículo en Zacarías, de los últimos libros del Antiguo Testamento antes de llegar a los Evangelios, en el capítulo 2 y el versículo 13. En el pasaje de Zacarías 2 dice que Dios va a obrar, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a hacer maravillas, que va a librar a su pueblo, a sus hijos. Pero termina el pasaje de esta manera. El capítulo 2 termina con este verso 13 que dice: calle toda carne delante de Jehová. Calle toda carne delante de Jehová. Y nos dice, ¿por qué? Porque Él se ha levantado de su santa morada. Vemos cómo Dios se levanta para actuar y para obrar. Y que lo que nosotros debemos hacer es guardar silencio y esperar que Dios obre. Creo, mis amados hermanos, que en nuestra naturaleza humana es más fácil hablar y quejarnos. Y no lo señalo como algo muy negativo, sencillamente es como una realidad. Los seres humanos estamos más rápidos para hablar y quejarnos, comentar algo, tratar de justificarlo, tratar de explicarlo. Pero hemos visto a través de la Escritura que cuando Dios nos invita al silencio es un consejo sabio, que Dios nos dice: cállate, guarda silencio. Pero también puede ser un mandato cuando Dios dice: cállate, y que si nosotros lo entendemos, vamos a ser entendidos, sabios, como para saber cuándo hablar y cuándo callar. Me imagino que la mayoría de nosotros seríamos muy conscientes de reconocer que en algún momento de la vida hablamos de más y causamos problemas. ¿A alguien le ha ocurrido que uno debió haberse callado y entonces uno dijo algo más? Y a veces uno quiere arreglar las cosas y sigue hablando más y lo empeora. Por eso es sabio, hermanos, cuando Dios, el Todopoderoso, nos dice: cállate. Así que lo mejor para entender este tema es que veamos
los ejemplos en la Biblia donde Dios ha manifestado o ha mandado el silencio. Y vamos a ver el primer ejemplo que está en el libro de Éxodo. Vamos en nuestra Biblia a leer, porque cuando leemos nuestro cerebro se activa. Si solo lo escuchamos, le tomamos un cierto porcentaje de enseñanza, pero cuando lo leemos, lo escuchamos, nuestro cerebro actúa aún con mejor amplitud. Dice el versículo 4, Éxodo 11. Moisés le dijo también al faraón: esto dice el Señor: a la medianoche saldré a recorrer Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de los egipcios, desde el primogénito de la esclava que hace rodar la muela en el molino, y todos los primogénitos de las bestias. Mucha atención para hacer la siguiente comparación entre el verso 16 y el 17. Y se oirá un clamor grande en todo Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Verso 17 dice: pero entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, no chistará siquiera un perro, para que conozcáis cuán milagrosa distinción hace el Señor entre egipcios e israelitas. Estaba leyendo la versión Torres Amat, por eso les puede parecer diferente, pero me llama la atención el verso 6 y el 7. En el 6 dice: en todo Egipto habrá un clamor, un lamento, un lloro por la muerte de todos los primogénitos. Pero entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ¿qué? Ni siquiera un perro va a ladrar. ¿Qué iba a haber en la noche de la Pascua? Muerte en Egipto, silencio en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a estar quieto, guardados en sus casas, delante del Señor, sabiendo que esa noche el ángel de la muerte estaba presente. Pero los que habían obedecido, habían creído y obedecido, pusieron la sangre de un cordero, y esa noche ellos estaban protegidos, guardados por la mano poderosa de nuestro Dios. Allá hay clamor, aquí hay silencio. Aquí ni un perro siquiera está ladrando. Dios obró de esta manera. Ahora pienso que este pasaje no es tan significativo para cualquiera. Diría alguien: qué casualidad, ¿no? Que ni los perros ladraron esa noche. Vamos al segundo ejemplo, que es muy específico. Está en el libro de Josué, a partir del versículo 3, capítulo 6. Nuestro primer ejemplo fue la noche de la Pascua. El segundo ejemplo que vamos a ver, y que dije es muy específico, lo encontramos en Josué capítulo 6. Dios le da a Josué las instrucciones cómo van a tomar la ciudad de Jericó. Deberíamos usar un poco nuestra imaginación para ver esas murallas altísimas, ver una ciudad totalmente protegida, imposible de conquistar. Y dice a partir del verso 3 que el Señor le dice: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. Significa, van a rodear toda la ciudad una vez. Dice el verso 4: 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al
séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. La explicación es: primer día van a rodear la ciudad, el ejército va a ir al frente, los sacerdotes van a ir sonando los cuernos, el arca va a ir atrás. Primer día, y se regresan a su campamento. Lo van a hacer así por 6 días, pero el día séptimo van a dar 7 vueltas. Y ahora aquí es donde viene la instrucción. Dice: sucederá, verso 5, que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Pongamos atención al versículo 10. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. La instrucción es muy clara: no hablen, no digan nada, no respondan, no comenten, no amenacen, no digan nada hasta el día que yo les diga a ustedes: griten. Será el momento de gritar. Piensen ahora cómo esta estrategia puede ser tan maravillosa que dio resultado. Piensa en una guerra. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esa guerra? Callarse, rodear la ciudad y regresar al campamento. Segundo día, me imagino, esto es lo que yo me imagino, que los habitantes de la ciudad de Jericó el primer día estaban como preparados para la guerra. A ver qué van a hacer estos. No hicieron nada. Segundo día, los israelitas no hicieron nada, no lanzaron una piedra, una flecha, un ataque, no dijeron nada. Tercer día, yo creo que están un poco confundidos, pero se empiezan a burlar. Dice: ahí vienen estos locos, ahí vienen sonando el cuerno, ahí vienen estas, y insultándolos, maltratándolos. Pero ¿cuál era la instrucción, hermanos, en esta batalla? No hablen, no digan nada. Esperen el momento cuando tengan que hablar, no antes. Séptimo día, ya aquellos ya están muy confiados. Los habitantes de Jericó dicen: no, pues no pasa nada con estos, se van a cansar. Empiezan a dar una vuelta. No se fueron, dieron la segunda vuelta, dieron la tercera vuelta, la cuarta vuelta, la quinta vuelta, la sexta. Y ustedes dirán: oye, pues ¿por qué tantas? ¿Por qué 7? No sé, la verdad no sé. Pero cuando Dios dice que la séptima es la vencida, nosotros ¿qué decimos? Los más sabios, ¿qué decimos? ¿Cuándo es la vencida? ¿Qué hemos aprendido nosotros en la vida? ¿Cuál es la vencida? La tercera, ¿verdad? Y el Dios Todopoderoso, el más sabio, ¿qué dice? La séptima. Que des una vuelta más, otra más, otra más. Y cuando llegue el momento, entonces grita. Entonces declara la victoria del Señor. Algunos estudiosos dicen que los muros se enterraron. Lo que uno normalmente ha pensado es que los muros cayeron hacia adelante, pero algunos han dicho que lo que realmente pasó es que los muros se hundieron y ellos pudieron pasar de frente y conquistar la ciudad.
Y otros dicen, bueno, es que el grito, es que la frecuencia del grito, ¿verdad? Y tantos hombres, y como habían marchado, entonces ya la tierra estaba floja. Miren, hermanos, no sé cómo fue el milagro, lo que sí sé es que fue un milagro. Y esto me enseña a mí, hermanos, que hay ocasiones en que debemos callarnos, porque la estrategia de Dios para darte una victoria es que te calles. Muchas veces, hermanos, hay más ejemplos. Antes voy a decir algo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya oré, no pasa nada. Ya clamé, ya ayuné y no pasa nada. ¿Y saben por qué no pasa nada? Porque oramos, pero nos quejamos. Oramos y reclamamos. Decimos, Señor, ayúdame, Señor. Es que yo no sé por qué Dios no me ayuda. Yo veo que a aquel le va bien, al otro, y aquel está mal y anda haciendo esto y le va bien. Y a mí, ¿por qué? O sea, no sabemos guardar silencio. No sé si lo han probado con sus hijos, los pequeñitos, que uno les diga, cállate. ¿Y qué creen que hacen los niños? Siguen hablando. Te pedí que te callaras. Y siguen, no sé, se me vienen unas palabras que no puedo decir. Algo como relinchando, ¿no? Cállate. Que te calles. Pero es que y porque yo siempre, Solo cállate. Qué difícil es aprender esta lección, ¿verdad? ¿Por qué se agarran a veces las personas en la calle y se pelean? Porque alguien insultó al otro y el otro respondió, el otro paró el carro, se bajó, dijo, a mí no me vas a gritar. Y entonces ahí se armó un pleito. Ahí hubo sangre. ¿Por qué? Porque alguien no fue lo suficientemente sabio para cerrar su boca. Entonces, qué interesante que Dios nos da una victoria en el silencio. Vamos a ver otro ejemplo que está en el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel nos enseña un pasaje muy interesante, hermanos. Yo lo que considero es que en el silencio Dios dio la victoria. En el silencio Dios da la victoria. Y si nosotros somos más sabios, quizás hablaremos, pero no veremos la victoria. Ahora, este pasaje es muy importante entenderlo para todos nosotros. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Esta historia acontece cuando Absalón busca a su padre para matarlo. David tiene que huir. Y dice que al llegar a cierto lugar, empezamos la lectura en el versículo 5. Dice, al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Pero cuando salió, ¿cómo iba? Iba maldiciendo. Pero no se quedó en palabras. Dice el versículo 6, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y me imagino con escudos. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Maldecía, tiraba piedras y echaba polvo. ¿A quién le está haciendo esta ofensa? Al rey. Y no es David el que actúa, sino que uno de sus generales. Dice, verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? ¿Qué palabras?
Este hombre no concibe por qué alguien puede insultar, maldecir al rey y seguir vivo. Como hombre de guerra, él sabe cuál es su responsabilidad. ¿Qué era lo que él debió haber hecho? Pero no lo hizo, pidió permiso. Su tarea en ese momento era sacar su espada y cortar la cabeza. Porque él dice: ¿por qué este perro muerto maldice al rey? Pero veamos que en la intención de este hombre está proteger al rey de palabras, de ataques, de todo. Él está dispuesto a dar su vida para salvar al rey. Y dice: déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. En ese momento David tenía la oportunidad de defenderse, hermanos. David tenía la oportunidad de castigar a este hombre, limpiar la ofensa, actuar con su propia fuerza y arreglar el problema, y dejar ahí un precedente. El que maldice al rey le van a cortar la cabeza. Pero veamos la respuesta de David, por favor. Versículo 10. Pero el rey dijo, fíjense cómo empieza, pero. Aquí hay un hombre que dice: quiero cortarle la cabeza. David dice: pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Piensen en esto. Si él maldice, y si el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. ¿Puedes imaginar esta historia? Un hombre con amargura, con celo, con odio. Ahora, debo decirles que David ya había reinado muchos años, y este Simei no había abierto la boca. Dice lo que leímos, que era pariente de Saúl y que era de la misma tribu de Benjamín. Así que este hombre estaba inconforme. Este hombre estaba amargado porque su pariente ya no era el rey. Saúl era de la tribu de Benjamín. Ni su pariente ni de la tribu. Él está ahora resentido, pero no lo pudo externar. Esto es importante. Él estaba molesto con el rey, pero no dijo nada. Cuando vio la oportunidad que el rey posiblemente iba a ser quitado del reino, que iba a perder el reino, que su hijo le iba a ganar el trono, entonces sacó de su corazón lo que él tenía. Empezó a maldecirlo: hombre sanguinario, Dios te está castigando, Dios te está llevando a este lugar, tu hijo. Cualquiera hombre de guerra pensaría lo mismo que este muchacho. Hay que cortarle la cabeza. ¿Por qué un hombre puede maldecir al rey y seguir vivo? Nadie debería hacerlo. Pero ¿cómo actuó David? David dijo: miren, si él me maldice, es porque Dios se lo ha permitido. ¿Y qué hizo David? Siguió su camino. No aclararon nada, no le explicaron a Sarbia que David no mató a Saúl. Lo mataron los filisteos, y el mismo Saúl se mató él solito. O sea, David no mató a Saúl ni a sus hijos, fueron los filisteos. Pero este hombre le está cargando la culpa a David. Toda la sangre de Saúl, tú la tienes que pagar. Es una acusación injusta.
David hubiera dicho: oye, yo no maté a Saúl, fueron los filisteos. Él hubiera aclarado, él hubiera explicado. Pero ¿qué hizo David? Dice: siguieron su camino. Simei iba maldiciendo y los hombres fueron en silencio. Qué pasaje tan maravilloso, hermanos, para todos aquellos que cuando alguien hace algo contra nosotros, parecemos un resorte. Inmediatamente reaccionamos y aclaramos y explicamos. Y si nos echan una maldición, que decimos: que les caiga el doble, porque yo soy hijo de Dios, a mí el Señor me defiende. Y que le caiga el doble o el triple, y cosas de esas que vemos en David. Un hombre que confía en Dios y que él hace una oración. Él dice: ojalá que Dios cambie estas maldiciones en bendiciones. Y esta es la lección, hermanos. Si alguien te maldice y si tú guardas silencio, ¿qué crees que va a pasar? Que Dios va a cambiar esas maldiciones en bendiciones. Contrataron a Balaam para maldecir y Dios no maldijo a Israel. Balaam, que fue contratado y le pagaron para eso, ¿saben qué tuvo que hacer? Hablar las bendiciones de Dios sobre Israel. Y al final dijo: no puedo maldecirlos, no puedo maldecir al que Dios no ha maldecido. Si alguien ha dicho algo en tu contra, debes estar seguro que esa mentira no prosperará, que todo se aclarará, que Dios te pondrá a ti en un lugar donde se verá que tú tenías la razón, donde el Señor será tu luz, será tu sol, aclarará todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se cayó y siguieron su camino. Y aquel Simei seguía maldiciendo, seguía hablando, tirando piedras, echando tierra. Ahí sí que echaba tierra, ¿verdad? Cuarto ejemplo. Vamos ahora al segundo libro de Reyes. Después de Samuel, Reyes, en el capítulo 18. El rey de Asiria había salido para conquistar la zona de Israel. Años antes, el reino de Israel ya había caído en poder de los sirios y asirios. En el capítulo 18, 33, el Senaquerib, se llamaba el emisario, el embajador, dice, hace una argumentación de cómo los dioses de esas tierras no los habían librado de su conquista. Y habla de los ídolos que adoraron en Samaria, esos ídolos paganos que tampoco libraron a el reino de Israel y la ciudad capital, que era Samaria. Empezamos a leer en el 33, verso 33 del capítulo 18. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Verso 34, es muy importante entenderlo. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Acaso esos dioses eran poderosos? Y sigue hablando. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y hay que leer todo el pasaje para entender cómo este hombre estaba intimidando, amenazando y diciéndole: no crean en Ezequías, no confíen en Ezequías. Ezequías les va a decir que Dios los va a librar, pero les está mintiendo. Ezequías los está engañando. Este hombre fue muy astuto. Cuando uno lee todo lo que él decía, se da uno cuenta que este hombre fue muy astuto, usando palabras para intimidarlos. Pero miren la respuesta del pueblo en el versículo 36. Pero el pueblo, ¿qué?
calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Cuando este hombre envió las cartas de rendición, las cartas donde decía: ríndanse y yo los voy a llevar a otra tierra, ustedes serán protegidos por el rey, él les va a dar todo lo que necesitan. ¿Qué hicieron ellos? No respondieron, no aclararon, no justificaron nada. ¿Saben qué hicieron con esas cartas? Las llevaron a la presencia del Señor. Cuando alguien tiene una dificultad, una demanda, un diagnóstico, ¿saben qué podría hacer esa persona? Venir a la reunión, presentar las cartas delante del Señor y hacer oración. Eso fue lo que hizo Ezequías. Trajo las amenazas y las puso delante del Señor, en el templo del Señor, y oraron. Y Dios los libró. Dios le dijo: mira, ni una flecha va a entrar en la ciudad, no van a hacer nada. Yo voy a poner un rumor. Ese rey se despertó una mañana con su ejército muerto, porque Dios, en respuesta a la oración, mandó un ángel que mató al ejército. Regresó derrotado a su casa. Entró para adorar a su Dios en el templo, ese Dios que no le había dado la victoria, ese Dios que supuestamente le había entregado todas las tierras. Y estando ahí adorando a su Dios, 2 de sus hijos entraron y lo mataron. La amenaza, todo lo que el diablo había dicho que iba a hacer contra la ciudad de Jerusalén, no pasó. Pero fue Dios grande, ¿verdad? Pero ¿qué hay que ver en esto? Que el pueblo se cayó. En la noche de la Pascua, en la toma de Jericó, cuando David fue maldecido, cuando Ezequías estaba asediado, ¿qué tuvieron todos en común? Silencio. Así que podemos ver, hermanos, el silencio es una obra de Dios que le enseña a sus hijos antes de que Él obre. Antes de que Él se manifieste, nosotros debemos tener silencio, callarnos, dejar que Dios obre, esperar pacientemente que Dios se manifieste, que Dios obre. Porque la verdad, hermanos, somos una sociedad acostumbrada al ruido. Nosotros no sabemos estar en silencio. Las personas en la casa, aunque no vean la televisión, la prenden y andan de arriba abajo, lavando, recogiendo, pero la televisión está prendida, porque las personas están acostumbradas al ruido. Es un ruido afuera, pero también tenemos un ruido interno en nuestra cabeza. Tenemos unos pensamientos que son constantes, son permanentes, negativos, pesimistas y repetitivos. Necesitamos estar en silencio delante de Dios, confiar en Él, entregar nuestra vida, entregar nuestra causa, nuestro problema, ponerlo delante de Él y decir: Señor, voy a esperar en ti. Y me callo. Y si entra una llamada: ¿cómo está, comadre? Ay, comadre, qué bueno que me habló, porque ya me picaba la lengua por decir lo que me está pasando y bla, 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 bla. Otra vez hablamos. Voy a darle 2 ejemplos, ya vamos a terminar. 2 ejemplos de lo que pasa cuando hablamos y cuando callamos. Recuerden lo que dice Santiago, que el diablo, el infierno, busca inflamar nuestra lengua. El enemigo va a azuzarnos, va a asediarnos para que nosotros hablemos algo. Mire, en una discusión ahí de parejas, y no es algo tan importante, pues algo de los niños, de la escuela, y de repente la pareja levanta la voz, el otro levanta la voz, y entonces de repente alguien dice: pues que truene lo que tenga que tronar. Y la otra persona dice: pues de una vez. Total, mi prima es abogada y me va a defender. Y ya me había dicho que puede llevar el divorcio.
Hermanos, solo era algo sin importancia, pero de repente fue como un fuego que el diablo incendió y ahora la pareja de algo sencillo ya está hablando en un divorcio. Miren, cuando nosotros hablamos de más, pasan estas cosas. Les voy a recordar un ejemplo. Pero antes de ir al ejemplo, vamos a leer 2 versículos en el libro de Proverbios y que lo podamos tomar estos versículos como enseñanza de nuestra vida. Vamos a Proverbios 13:3 y después 17:27. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, ¿guarda qué? Guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿qué? Tendrá calamidades. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene ¿qué? Sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Una persona que calla es prudente, es entendida, no le echa gasolina al fuego. Una persona prudente es reservada y se calla. Amén. El que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahora, un ejemplo para recordar. José, el hijo de Jacob, Dios le dio unos sueños, ¿recuerdan? Dios le dio 2 sueños. ¿Qué hizo José inmediatamente que recibió los sueños? Fue a platicarlos, fue a contarlos. Y no sé si con un aire un poquito de presunción para decir, pues ¿qué creen? Vi que todos los manojos de trigo de ustedes se inclinaban delante del mío. Y es más, tuve otro sueño. Y en ese sueño, 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y el sol y la luna. Yo soy el grande aquí. ¿Sabe qué despertó eso en sus hermanos? Odio, coraje, envidia, celos. Por eso lo querían matar. Si José hubiera sido sabio en este punto, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quedado calladito. Está bueno ese dicho, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Si hubiera quedado callado, Dios hubiera cumplido los sueños. Pero él presumió de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Es como cuando alguien recibe un don y dice, hermanos, ¿qué creen? Fíjate, Dios me habló y mira, tengo aquí grabada la palabra y ya la voy a subir a YouTube y mira lo que Dios me ha dicho. Las personas están como muy esponjosas por algo que Dios les ha dado. Todo lo que Dios nos da, hermanos, debe ser recibido con humildad y gratitud. Pero el hecho es que José, ¿qué hizo? Habló de más. Presumió de lo que Dios iba a hacer en su vida. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo es totalmente contrario. Y tal vez ustedes hayan conocido la historia de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2:18, este pasaje nos habla cuando los ángeles vinieron para anunciar el nacimiento de Jesús. Y se lo hablaron a unos pastores. Y les dijeron, ha nacido en Belén el Salvador. Y ellos vinieron al pesebre y hallaron a María y al niño ahí. Y contaron que los ángeles se habían aparecido, habían cantado, habían anunciado el nacimiento del Salvador. Y dice el verso 18, Lucas 2:18. Y todos los que oyeron se maravillaron ¿de qué? De lo que los pastores les decían. Pero atención al verso 19. Pero María, ¿qué hizo?
guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué hizo María? Se quedó en silencio. No empezó a decir ahí en el vecindario con las amigas, ¿verdad? Que creen que el Hijo de Dios yo lo voy a tener, que yo aquí he sido la elegida del Señor. ¿Qué hizo ella? Se calló y guardó estas cosas en su corazón. Otro evento más adelante, cuando el niño Jesús ya estaba mayor y se había quedado en Jerusalén en la peregrinación, dice el capítulo 2, estamos en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 49. El niño les dijo a ellos: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice el 50, que ellos no entendieron las palabras de nuestro Señor que les habló. Verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y el niño estaba sujeto a ellos. ¿Y su madre qué? Su madre, ¿qué? Guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Las publicó? No. Miren, nomás pasa algo en la vida de alguien y ¿saben qué hace inmediatamente? Escribe un libro, lo publica, lo anuncia. Hay ocasiones en que el Señor dice: calla. El endemoniado gadareno, que le salieron muchos, una legión de demonios, le dijo el Señor, dice: quiero estar contigo. No, dice, mejor ve a tu tierra, cuenta ahí lo que el Señor ha hecho contigo. Tranquilo. ¿Qué hizo María, hermano? ¿Qué ejemplo nos da María a nosotros? Que ella guardó estas cosas en su corazón. Cuando estés pasando algo y tal vez el Espíritu Santo te diga a ti: guárdalo en tu corazón. No hables, no te quejes, no digas nada. Yo seré tu escudo, yo seré tu defensa, yo seré tu justicia, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar. Los que se burlaron tendrán que cerrar su boca, porque yo lo voy a hacer, porque yo estaré contigo, porque yo voy a cumplir lo que te he dicho. Así que, mis amados hermanos, yo encuentro que el silencio es parte de la estrategia de Dios para darnos la victoria. No sé si tú lo puedas ver así, si tú puedas unir estos pasajes y decir, como en Jericó: hay que callarnos, rodear el problema y veremos la victoria. Muchas personas leen la Biblia y oran, pero se siguen quejando. Yo considero, como dijo Zacarías: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado para obrar. Callemos, hermanos. Tal vez no es un buen consejo. Tal vez tu carácter es un poco reactivo. Tu sangre, dices tú: yo no puedo hacer eso, pastor, porque mire, a mí me miran feo y yo respondo y yo digo y no mido las consecuencias y soy explosivo y no tengo pelos en la lengua. Está bien. Tal vez la lección no es para ti, pero yo quisiera que fuera para mi vida, porque a través de los años lo he aprendido, lo he vivido. No soy una persona que le gusta aclarar cosas, explicar cosas, porque el que aclara las cosas es el Señor. El que un día te defiende y te pone en alto es el Señor. El que alguien se burló, no importa, el Señor será tu escudo, tu ayuda, tu socorro. De Él vendrá tu provisión, de Él vendrá el consejo, la dirección de tu vida, de tu casa. Así que si aparece un Simei en el camino y te lanzas piedras, ¿qué harías tú? Yo agarro y se las devuelvo, pastor. Yo sí le rompo la maceta. A mí nadie me va a echar maldiciones. En el nombre de Jesús, como David, afino la puntería y sombras que me lo bajo. Bueno, no es el camino espiritual. Tal vez lo puedas hacer, tal vez tengas capacidad, tal vez tengas mucho pecho y mucha voz ronca para gritar y hablar,
Puede ser. Pero la lección que el Señor te quisiera enseñar es que hay un momento de callar y un momento de esperar que Dios obre, que Dios se manifieste. Vamos a orar. Los invito a que oremos. Los invito a que hoy pongamos delante del Señor nuestra carga. Muchas gracias, Kevin. Que hoy pongamos ante el Señor nuestro problema, nuestra necesidad. Y si tú has estado orando por algo y no has visto respuesta, te podría decir: prueba el silencio. Prueba a orar y mantener silencio delante del Señor. Y no explicar, no aclarar, no justificar nada, solamente poner tu petición delante del Dios Altísimo y confiar que Él obrará, que Él se manifestará, que Él hará su obra. Y como dice Zacarías: calle toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se ha levantado para hacer su obra. Te invito, pon delante del Señor tu problema, tu necesidad. Guarda silencio delante de Él y verás su gloria. Así pasó en Jericó. Así pasó con David. Dios le restauró el trono a David. Dios lo libró de maldiciones. David murió en paz. Tuvo la oportunidad de establecer en su trono a Salomón, el hijo que Dios había elegido. Lo que dijo Simei no se cumplió. Las maldiciones de Simei, si lees más la Biblia, te darás cuenta que cayeron sobre su propia cabeza. Lo peligroso de hablar tanto y hablar fuera de lugar es que eso vendrá a nuestra vida, y de eso también Dios nos quiere librar. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás justificado o condenado. Por tus palabras habrá vida o habrá muerte. En tus palabras habrá esperanza o dudas, temores y desesperación. Elige confiar, depender. Elige decirle al Padre: sé que me amas, sé que estoy pasando algo difícil, pero estoy seguro que me vas a ayudar, que me vas a resolver, y voy a confiar en ti en silencio. Padre, oramos en esta hora. Queremos unir nuestro corazón a tu espíritu, a tu voluntad y a tu palabra. Y así como obraste en Jericó, o con David, o con Ezequías, cuando la instrucción era callarse, no responder, queremos también aprender a guardar silencio en tu presencia y permitir que tú obres con poder y toda libertad, y hagas maravillas y respondas haciendo cosas asombrosas. Bendice hoy nuestras vidas con esta palabra, con el entendimiento de que al guardar nuestra boca nos libramos de calamidades, que el hablar demasiado trae conflictos, guerras y envidias, y que al guardar silencio más en tu presencia somos sabios y entendidos y honramos tu nombre. Que todos los que escuchamos esta palabra podamos tener grandes victorias en el silencio. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y lo pedimos para tu gloria, estando seguros que veremos tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que en el silencio Dios se glorifique en sus vidas. Amén. Amén.